radio hay un pocito. En la radio hay un pocito. El pocito pío, el pocito pío. No me digas que todavía no lo tenés. Club Libertad, tenés todo para disfrutar. Quiero invitarlos para mañana a partir de las 17 horas a la feria cultural que se hará en el Espacio Bordes. Tendremos artesanías, artistas plásticos, shows de telas, maquillaje artístico, show musical. Marcelo T. de Alvear, 837, a partir de las 5 de la tarde. Quiero mandarle un saludo muy grande a la familia Bracamonte y Daniele, que los conocí acá, en el Jardín Botánico. ¡Un abrazo grande! Les cuento que para hoy tenemos excelentes premios. Ferniplast nos está regalando 2 órdenes de compras por 100 pesos. Brisas del Norte se presenta en Espacio Quality esta noche y tenemos entradas para que vayas a verlo. Y si querés disfrutar de unas excelentes pizzas y lomitos, te regalamos una cena para 2 personas en Boricua. Es muy fácil, tenés que entrar a nuestra página web, completar todos tus datos personales en el botón de concurso y después de las 12 fíjate en noticias si sos uno de los ganadores. En la Academia Nacional de Ciencias hay una muestra muy interesante sobre la vida en los mares primitivos. ¿Les parece si lo visitamos juntos? Andrea, contame sobre esta investigación que estuvieron realizando. Bueno, en base a nuestras investigaciones, nosotros queremos mostrarle cómo eran los mares hace 500 millones de años. ¿Hace tanto? Hace mucho, mucho tiempo. Sí, nosotros estudiamos invertebrados fósiles que nos ayudan a saber cómo eran los mares que poblaban nuestra Tierra hace 500 millones de años. Todo este es el periodo que nosotros estudiamos. Este es el origen de la Tierra y los dinosaurios aparecen recién en la era mesozoica. Nosotros estudiamos fósiles mucho menos importantes, quizás, o menos magníficos que los dinosaurios, que aparecen en el periodo paleozoico. Como verás, este paleozoico es el primer registro de vida, después sigue el mesozoico y después tenemos el cenozoico y nosotros estaríamos habitando recién en este momento. Estas capas se depositan de las más viejas a las más jóvenes y después de los movimientos que sufre la Tierra y las placas que forman la Tierra, estas capas que originalmente estaban horizontales se pliegan y aparecen en superficie y nosotros hoy podemos descubrir estos fósiles que antes vivían en el mar. ¡Qué bueno! Buenísimo, mira, te muestro cómo. Esas capas que viste horizontales, cuando vamos al campo, en muchos lugares aparecen así, aparecen plegadas, aparecen verticales y uno puede caminar sobre esas capas, es decir, que puede caminar por los fondos marinos de hace 500 millones de años y en esos fondos marinos uno encuentra la vida de hace 500 millones de años. Vamos al campo, los paleontólogos estudiamos, traemos de esas capas estas piedras que a simple vista parecen solamente piedras, pero si uno le presta un poco más de atención, puede ver que sobre las capas quedaron impresos los organismos, los invertebrados en este caso, que vivieron en esos fondos marinos. Y esta piedra está media rara. ¿Esta te parece rara, esta piedra? Mira, está formada por todos restos de conchillas de distintos tamaños y con distintas posiciones. Se fueron rompiendo. Se fueron rompiendo. En realidad esto es producto de una tormenta en el fondo marino de hace millones de años que arrasó con las conchillas y las depositó en otro lugar de esta manera así totalmente desordenada.
Antes de los 500 millones de años, uno se remonta un poco más atrás en el tiempo, las condiciones de la Tierra primitiva no permitían que la vida prolifere en la Tierra, porque había intensas erupciones volcánicas, porque prácticamente no había oxígeno. Entonces lo único que podía vivir en el planeta eran pequeñas bacterias, seres microscópicos. Pero de golpe, en un momento dado, aparece una explosión de vida. Entonces aparecen, por ejemplo, estos artrópodos y aparecen otros organismos que tienen una conchilla dura, como un caparazón, como las almejas en la actualidad, los caracoles, ¿no? Entonces, gracias a eso, ahí comienza, digamos, todo un gran registro de organismos que llegan a nosotros como fósiles, gracias a que los organismos a partir de esta época tienen conchilla. En esta primera etapa de la vida, o sea, cuando recién comienza el Paleozoico, hace 500 millones de años, en general los organismos eran organismos simples, a ver, podemos venir por acá a verlos, eran de pequeño tamaño. Muchos son re chiquitos. Por ejemplo, estos, fíjate, esos se llaman braquiópodos. Y esos son trilobites. Los trilobites fueron los grandes protagonistas de los mares paleozoicos. ¿Hasta qué tamaño podían crecer? Y los trilobites, por ejemplo, los más grandes que se conocen, llegan hasta 70 centímetros. Acá en Argentina, por ejemplo, en la otra vitrina podemos ver el trilobite más grande conocido, que llegaba a 40 centímetros de tamaño. La mayoría de estos organismos vivían de una manera muy particular, porque vivían fijos al fondo, ahí los podés ver en esa reconstrucción, por ejemplo, ¿sí? Como anclados al fondo marino. ¿Ves? Por ejemplo, este tenía un tallo y estaba fijo como por unas raíces al fondo. Estos también tenían unas pequeñas como raicitas, los braquiópodos, que se fijaban al fondo. ¿Y sabes cómo comían? No. Simplemente se dedicaban a esperar que el material nutritivo que está como en suspensión en el agua, o sea, pequeñas partículas microscópicas, les cayeran. Ellos simplemente abrían su caparazón, abrían su boca, digamos, y esperaban que les lloviera partículas alimenticias. O sea, tenían una vida muy tranquila, casi no se tenían que preocupar por conseguir la comida. Vivían así, fijos, casi, excepto por los trilobites, que sí se movían sobre el fondo y eran muy veloces. Todo el resto, la gran mayoría, vivía fijo y esperando que les caiga el alimento. A medida que fue pasando el tiempo, aparecieron otros organismos que dominaron los mares. Entonces, a lo que fue a mediados de esta era que estamos mostrando nosotros, que es la era paleozoica, aparecieron, por ejemplo, estos gigantes, que eran realmente terroríficos, se llamaban euriptéridos. En realidad no tienen representantes actuales, se extinguieron en el Paleozoico y no dejaron ningún descendiente. Pero llegaron a medir algunos hasta 3 metros de largo y eran depredadores. Acá tenemos los nautiloideos, estos parecidos a los pulpos. ¿Y cómo saben de esos bichos? Porque los encontramos como fósiles. Si te fijas, por ejemplo, este es un fósil que se encuentra en la roca y uno estudiando cómo eran las mandíbulas, estudiando toda la forma del bicho, nosotros sabemos qué hábitos tenía, cómo comía, cómo vivía. Ese es el gran trabajo del paleontólogo, reconstruir como un rompecabezas a partir de toda esta información que nosotros encontramos en las rocas. Y lo que hacemos es tratar de volver todos estos bichos a la vida, o sea, contarles a la gente cómo vivían, cómo comían, cómo se relacionaban con los demás. Bueno, entonces eso te contaba, aparecieron los euriptéridos, aparecieron estos parecidos a los pulpos, parientes de los pulpos que se llaman nautiloideos, que acá ya sí empezaron a ser ya más grandes y mucho más voraces, mucho más veloces que los que eran de lo que fueron tiempo atrás. Y también aparecieron los peces. Feroces los peces. Los peces eran muy feroces, tenían unas potentes mandíbulas, tenían unos dientes muy filosos. Y eran bonitos. Sí, y también la mayoría eran depredadores, o sea que tenían esos dientes tan filosos para morder y para desgarrar a sus presas. En esta época, cuando aparecen todos estos depredadores, se produce como una espectacular revolución en los mares. ¿Por qué? Porque aparecieron todos los depredadores, entonces las presas tenían que defenderse. Entonces las presas evolucionaron y comenzaron a desarrollar estrategias para defenderse. Entonces, por ejemplo, estos que vivían fijos al fondo al principio, que no se movían y que solamente esperaban que le caigan el alimento, tuvieron que desarrollar, por ejemplo, espinas. Entonces cubrieron sus caparazones o sus conchillas o sus placas de espinas para evitar ser mordidos por los depredadores. Los que tenían algún movimiento, por ejemplo, desarrollaron estrategias para moverse más rápido y escaparse, o también para enterrarse cada vez más profundo y esconderse en el fondo para que no los pesquen los depredadores y se los coman.
Y así cambiaron los ecosistemas y se volvieron mucho más parecidos a como son los ecosistemas actuales. ¿Qué pasó al final del Paleozoico? Bueno, al final del Paleozoico, hasta el final del Paleozoico, las cosas siguieron más o menos como yo te contaba recién. Estaban los depredadores y las presas que cada vez se volvían más inteligentes y desarrollaban estrategias más sofisticadas para esconderse y poder sobrevivir. Así terminó todo más o menos tranquilo hasta el final del Paleozoico. Pero al final del Paleozoico ocurrió una gran catástrofe. Es la tragedia más tremenda de la que se tenga historia, de la que se tenga memoria en la historia de la Tierra. En esa época ocurrió una extinción masiva, y prácticamente el 90% de todas las especies que existían hasta ese momento en el planeta se extinguieron. ¿Qué pasó? ¿Hubo una explosión o qué? Los científicos en realidad estamos debatiendo las causas, no hay un acuerdo, pero entre las hipótesis más o menos que se manejan puede ser una fuertísima y masiva erupción volcánica, también puede ser la emanación de gases tóxicos que mató todos los organismos que vivían. Hay distintas teorías, la explosión de una supernova, algunos científicos opinan que fue esto lo que causó un daño a la biosfera. Pero lo cierto es, lo que sí tenemos documentado es que hubo una extinción la más devastadora y terrible de que se tenga memoria. O sea que al final del Paleozoico todo esto que yo te mostraba se extinguió. Pero bueno, como la vida siempre se sobrepone a todas las catástrofes, esa pequeña porción de organismos que sobrevivieron formaron la vida en lo que fueron los mares posteriores en la era mesozoica, que la era mesozoica sí es más conocida porque es la era de los dinosaurios, que vinieron mucho después. Es la era de los grandes reptiles marinos, la era de los ammonoideos. Así es en realidad toda la historia de la Tierra, son una serie de procesos, o sea, la vida se diversifica, se organiza, después viene alguna catástrofe, alguna extinción y eso produce como de golpe una nueva reorganización y aparecen otros organismos igualmente maravillosos, igualmente espectaculares que los anteriores, pero que tienen otras estrategias de vida y son muy diferentes. Y así llegamos a lo largo de la historia de la Tierra hasta los mares actuales. Toda la diversidad de vida, todos los organismos que nosotros hoy vemos en los mares actuales, es el resultado de procesos que se dieron a través de estos cientos de millones de años que nosotros estamos mostrando. Así que bueno, invitamos acá a todos los chicos y grandes también a que vengan a visitarla. La entrada es libre y gratuita. Pueden enterarse un poquito de cómo fueron los comienzos nuestros. Esto es un proyecto muy lindo y algo que a mí me encanta y seguro que a todos les va a encantar. Seguramente, esperamos que sí. Ahora han venido muchas escuelas y todos salieron muy conformes y muy contentos. Así que bueno, esperamos que sigan viniendo. La dirección es Avenida Vélez Sarsfield 249 y está abierta hasta las 6 de la tarde, de 9 a 12 y de 14 a 18. No me digas que todavía no lo tenés. Club Libertad, tenés todo para disfrutar. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó estar nuevamente con ustedes y nos podemos volver a ver el próximo sábado a las 10 por el 12. Chau, chau. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay